Diga, hola a todos los que no he visto, que me extrañaban. No se preocupen, no le cambiaron el pastor, todo sigue igual, no se estresen. Ya algo estaba, ¿me cambiaron el pastor? No se lo cambié. Doy gracias a Dios por los hombres, los siervos que pasaron durante el mes de enero a predicar su palabra por nuestra iglesia. Gracias por brindarme el descanso que a veces necesito. También estuvimos predicando en otras congregaciones para bendecir también otros pueblos, y Dios ha sido más que fiel, más que bueno. Así que gracias al Señor por estar nuevamente en casa, poder compartir nuestra vida juntos. Vamos a estar iniciando en esta mañana con una historia, una breve historia que quiero compartir con ustedes. Dice, un maestro que quería enseñarles una lección a sus alumnos, les dio la oportunidad de escoger entre 3 exámenes. Uno de 50 preguntas, otro de 40 y un último de 30. A los que escogieron el de 30 preguntas, le puso una C, sin importar que hubieran contestado todas las preguntas bien. A los que escogieron el de 40, le puso una B, aun y cuando más de la mitad estuvieran incorrectas. Y a los que escogieron el de 50, les puso una A, no obstante que se hubieran equivocado en casi todas las preguntas. Los estudiantes no entendían. El maestro les respondió: queridos alumnos, no estaba examinando sus conocimientos, pero sí su determinación de apuntarle a lo alto. Le apunto a lo alto sabiendo que así estaré más cerca de mis sueños. Que si me conformo con pequeños objetivos, le apunto a lo alto sabiendo que Dios me ha capacitado para florecer donde estoy ahora. Si busco dar mi mayor esfuerzo, le apunto a lo alto con fe en que Dios terminará la obra que comenzó en mí. Si prosigo adelante con determinación y no me doy por vencido. Oremos. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque en tu inmenso amor tú nos has salvado. Y nos has incluido en un plan eterno en la tierra. Nos has salvado con propósito, nos has salvado para que nosotros seamos parte de tu gloria aquí en la tierra. Y hoy queremos orar a ti para que podamos comprender, Señor, la gran responsabilidad que tenemos en tu cuerpo. El llamado que tú nos has hecho, Señor, para continuar proclamando tu evangelio y que tu evangelio nos estanque, Padre amado. Es nuestro anhelo como iglesia en este día, que tú nos muestres tu verdad, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que bendiga la vida de tus hijos y de aquellos que nos visitan, oh Señor. Que podamos encontrar el poder de tu palabra en nuestras vidas. Permítenos mirar lejos, permítenos soñar grande para estar cerca, Señor, de lo que queremos alcanzar. Pon tu mirada en nosotros, oh Señor. Permítenos ver con tus ojos, entender, oh Señor, tu palabra. Que podamos unir fuerzas para alcanzar nuestras metas. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos en este día.
Exáltate en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, este año estamos apuntando a objetivos altos. Estamos anhelando, estamos buscando alcanzar metas que requieren de grandes sacrificios de nosotros. Un alto compromiso de nuestras vidas. Quiero presentarles nuestros objetivos para este año. Y vamos a tener una serie durante el mes de febrero, iniciando hoy, con el tema Conociendo nuestros objetivos, 5 acciones que nos ayudarán a alcanzar nuestras metas. Esas son las 3 áreas, los 3 objetivos principales de nuestra iglesia para el 2023. Quiero que le tiren foto, quiero que se lo memoricen. Le vamos a entregar, Dios mediante, un brochure próximamente, donde vamos a estar trabajando para alcanzar estas cosas. En primer lugar, tenemos un objetivo de compromiso. Y nos podemos preguntar, ¿de dónde el pastor sacó esas 3 cosas? Bueno, esas 3 cosas las sacamos de ustedes. Eso fue lo que la iglesia expresó en nuestra planificación. Que nuestra iglesia requiere de mayor compromiso. Que nuestra iglesia requiere elevar su nivel de compromiso. Sabemos que hay muchos hombres y mujeres comprometidos en esta iglesia. Y doy gracias a Dios por esto. Pero el compromiso es como la fe. Es un proceso que tiene que ir totalmente en ascenso. Así que todos nosotros tenemos que trazarnos una línea en el día de hoy, evaluar cuál es nuestro nivel de compromiso con nuestra iglesia en todos los sentidos y dónde queremos llegar en diciembre. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu examen? ¿Qué tú vas a elegir? ¿Tú vas a elegir el examen de 30 preguntas, de 40, de 50? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu sueño? ¿Hacia dónde tú te proyecta durante este año en relación a lo que tiene que ver con compromiso con tu vida, compromiso con tu fe, compromiso con tu ministerio, compromiso con tu andar con Dios, compromiso incluso con tus ofrendas, compromiso incluso con tu participación en los eventos de la iglesia? ¿Cuál es tu nivel de compromiso con la iglesia? ¿Dónde te encuentras hoy, pero dónde tú quieres llegar? El segundo objetivo habla de discipulado, discípulos de Jesucristo. Es parte de nuestra estrategia como iglesia. Ser y hacer discípulos de Jesucristo. Y vamos también a hablar de discipulado. ¿Y qué significa esto? Si usted está dispuesto a enseñar a otro lo que usted conoce. Si usted está dispuesto a compartir su vida con otra persona. Ayudar a otros a entrar al ministerio. Ayudar a otros a crecer en su fe. Y lo maravilloso de la familia de Dios es que todos estamos en diferentes escalones. Así que no importa tu nivel espiritual, siempre hay alguien que está por debajo de ti y alguien que está por encima de ti. Así que usted puede ser discípulo de alguien y también hacer discípulo a otros. Así que en este punto la idea es orar. Orar. ¿Quién usted quiere que le ayude en su vida espiritual? Y eso es usted que va a acercarse a esa persona. Mira, yo quiero que tú me ayudes en esta área en mi vida. Que me disipule, que me dirija, que me guíes. Necesito ayuda en esta área. ¿Quién tú quieres que te disipule este año? ¿Y a quién tú vas a disipular? Y ese te toca también elegirlo a ti. Yo quiero ayudarte. Discipulado, porque el discipulado es la estrategia de Dios para la iglesia. Para que el evangelio pueda continuar, para que la iglesia pueda permanecer, todos nosotros tenemos que multiplicarnos. El éxito del evangelio, el hecho de que seamos iglesia hoy, más de 2000 años después que Cristo viniera, es porque los hombres que siguieron a Jesús entendieron la importancia de multiplicarse. No era un juego. No era algo que si yo puedo, era algo determinante en la vida de esos creyentes. Si para nosotros como iglesia no es importante multiplicarnos, la iglesia no puede crecer. Pero la iglesia tampoco puede permanecer. Así que el discipulado es lo que multiplica, es lo que sostiene la iglesia cuando nosotros asumimos el llamado de nuestro Señor a la instrucción de su palabra en la vida de los demás. Y por último, tenemos un objetivo que tiene que ver con la infraestructura.
Tenemos una iglesia grande, gloria a Dios, qué bueno, qué bendición. Un edificio enorme, gloria a Dios, qué bueno, qué bendición. Un patio grande, hermoso, una cancha, qué bueno. Pero este edificio, si usted es observador y hace una pequeña evaluación detenidamente por las áreas, se da cuenta que hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que trabajar, hay muchas cosas que remodelar, hay muchas cosas que pintar, mantenimiento, construir, modificar. Si usted tiene un tiempecito viniendo a la iglesia, esa silla ya como que le pican en la espalda, ¿verdad? Quisiéramos cambiar la silla, quisiéramos cambiar la forma. Hay cosas que hacer. Y tenemos algunas metas para este año. Pero necesitamos entender que cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de dinero. De dinero. No somos una iglesia de la prosperidad, no predicamos sobre esto para manipular a la gente, pero es importante que la iglesia entienda que con los recursos económicos que podemos lograr las cosas que nuestro templo necesita. Y requerimos mayor compromiso en ese sentido, pero también necesitamos la colaboración de la iglesia para poder hacer los objetivos. ¿Cuáles son las habilidades que usted tiene? ¿Cuáles son los dones, el tiempo que usted tiene que le puede dedicar a la iglesia a nivel de infraestructura para ayudarla a mejorarla? Todo esto, estos tres objetivos vienen desde nuestra iglesia. Esas son cosas que ustedes expresaron mientras estuvimos haciendo la planificación de nuestra iglesia. Me da tranquilidad y alivio porque no soy yo que estoy diciendo eso, son ustedes mismos. Ahora lo que tenemos que elevar nosotros el nivel de compromiso para asumir esto y tomar el examen de 50, apuntar a lo grande, enfocarnos en estas cosas como iglesia y trabajar juntos como una sola familia. Y quiero por esto tomar entonces la porción de Romanos capítulo 12, verso 1 al 13, para que podamos mirar entonces algunos principios que nos pueden ayudar o que nos van a ayudar a nosotros como iglesia a alcanzar cada una de estas cosas. Romanos capítulo 12, verso 1 al 13. Para poner un poquito el contexto de lo que vamos a leer, el apóstol Pablo está trabajando con la iglesia de Roma. Y aquí hay una situación, diríamos, una problemática central en esta iglesia. Los judíos y los gentiles. Los judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían conocido el evangelio de Jesús. Los gentiles que estaban fuera del pueblo de Israel, pero que también habían creído. Pero que habían abandonado quizás ya todas las costumbres judías. Así que tenemos los judíos cristianos estableciendo las leyes en la iglesia. Había un problema, una división dentro de la iglesia. Había un conflicto dentro de la iglesia que no permitía la iglesia verse como Dios quería verla, unida y siendo de bendición para todos. Los judíos decían, no, hay que circuncidarse, hay que guardar la ley. Sí, Jesucristo murió por nosotros, es por gracia, por fe, sí, pero hay que guardar la ley. Y los gentiles decían, no. Esto es por gracia solamente. Y ustedes los judíos están poniendo carga sobre nosotros. Y además ya ustedes no son el pueblo especial. La gracia abrió todo para nosotros. Somos todos el mismo pueblo ya. O somos un solo pueblo. Así que esta iglesia de cristianos, esta iglesia de creyentes, tenían un conflicto que no les permitía avanzar. No le permitía cumplir el propósito, el objetivo de la iglesia. Si vamos al capítulo 11 de Romanos, verso 1 al 2, vamos a mirar un poquito por qué Pablo dice lo que dice en el capítulo 12. Dice verso 1 del capítulo 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es decir, ¿ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los gentiles estaban diciendo, no, ya Dios rechazó a Israel, ya ustedes no son el pueblo especial de Dios, ustedes no son el pueblo elegido de Dios. Dice Pablo, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías la escritura? ¿Qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas ha dado muerte
y a tus altares ha derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Dice el verso 11 del mismo capítulo 11. Digo pues, ¿han tropezado lo de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y aquí entonces le está diciendo a los dios, ellos también son parte de la salvación adquirida. Ellos también pueden ser salvados. No solamente ustedes como pueblo elegido, pero los gentiles también son parte del pueblo, son salvos para provocarle a celo a ustedes, israelitas. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Mire que dice el verso 25 del capítulo 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, y que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Estamos entendiendo lo que está pasando aquí, ¿verdad? Pablo está tratando de conciliar la iglesia. Está tratando de que estos dos grupos entiendan de que Israel sigue siendo el pueblo de Dios por promesa, sí sigue siendo un pueblo especial de Dios, pero al mismo tiempo está tratando de decirle a los israelitas, los gentiles son parte del pueblo. El evangelio, el nuevo pacto que celebramos hoy en la sangre de Cristo, nos unifica como una sola familia. Somos el pueblo de Dios, somos la representación de la gloria de nuestro Dios en la tierra. Pero la iglesia necesitaba entonces algunos consejos para poder andar como Dios esperaba y alcanzar sus objetivos. Por esto el capítulo 12, normalmente en nuestra Biblia Reina Valera, dice deberes cristianos. Deberes de esta iglesia que tenían que hacer para poder solucionar esta situación. Y estos principios nos van a ayudar a nosotros también a unificarnos, a unirnos para alcanzar nuestros objetivos. No podemos alcanzar esas tres metas si no nos ponemos de acuerdo. Y la idea de este texto es que entendamos que todos nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para poder lograrlo. La iglesia de Roma no podía alcanzar el objetivo de ser el reflejo de la iglesia de Dios si no se ponían de acuerdo. Tenían que dejar las diferencias, tenían que unir fuerzas y trabajar juntos. Para esto, entonces, ellos necesitaban hacer 5 cosas. Lo primero que vemos en el capítulo 12, en el verso 1, era que ellos tenían que entregar sus vidas como un sacrificio. Tenían que entregar su vida como un sacrificio. Dice, así que, verso 1 del capítulo 12 en Romanos, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entregar su vida. Ok, tenemos esta situación. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Lo primero que van a hacer es entregar su vida como una ofrenda sacrificial. La iglesia tiene que entregar una ofrenda a nuestro Dios. Pablo está rogando, dice, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios. Yo les pido, por favor, que estén dispuestos a dar su vida por el evangelio, que estén dispuestos a dar su vida por causa de la unidad de la iglesia. Evidentemente que para nosotros los cristianos no es tan fácil entregar nuestras vidas al Señor. Podemos creer en Jesús como nuestro Salvador, pero usted determinar, decir, mi vida será una ofrenda, un sacrificio agradable a Dios, es otra cosa. Cuando hablamos de entregar nuestra vida de manera sacrificial, estamos hablando de una ofrenda voluntaria, es lo primero.
Fíjese que Pablo le está rogando a ellos para que tomen la acción. Presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ellos tenían que determinar e entregar sus vidas voluntariamente. Era una responsabilidad de cada uno de sus hijos de Dios, de los hijos de Dios. Hermanos, entregar la vida a Cristo, al Evangelio, a las causas de Dios, es algo voluntario. No es casualidad que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo de que no se imponga, de que no pastoree por fuerza. El modelo bíblico de un pastor no es arrastrar a la persona a que obedezcan a Dios. El papel de un pastor es exhortar a la iglesia a que obedezca a Dios. Si usted cree que lo que yo estoy diciendo es de parte de Dios, si usted cree que es la voz de Dios que está diciendo esto, usted va a actuar en consecuencia de. Entregar la vida de manera sacrificial es una ofrenda voluntaria. También entregar de manera sacrificial es una ofrenda santa, dice el apóstol Pablo a los romanos. No solamente entreguen su vida, dice, como un sacrificio vivo, dice santo. No es darle a Dios. Fíjese esto. La idea no es comprometernos con la iglesia para hacer cosas. El punto aquí es si lo que le estamos dando a Dios realmente es santo. ¿Y qué significa santo? Apartado, puro. Yo tengo que darle a Dios, apartar de mi vida, por eso es que es la vida. Tú vas a entregarle a Dios de tu vida y de esa vida tú tienes que apartar un tiempo para dárselo a Dios siempre. Ustedes ven cómo es el compromiso. Si estamos hablando de compromiso, yo estoy hablando de que yo voy a comprometerme con algo. De mi vida, de mi tiempo, ese día es de mi Dios. Dios decía que el sábado era el día santo, porque era el día que se apartaba para Él. Y si Él nos apartó a nosotros como sus hijos, como santos, significa que somos propiedad de Él y yo tengo que entregar una ofrenda santa, apartada para Él. Este es el concepto de un sacrificio de nuestras vidas. Es darle a Dios una ofrenda santa, apartada, donde yo me estoy comprometiendo con mi iglesia, con un ministerio para glorificarle. Los romanos, estos gentiles, estos judíos, tenían que entender esto. El evangelio se trata, a partir de ahora, de dar nuestras vidas por el evangelio. Si no estamos dispuestos a dar de nuestra vida por el evangelio, tenemos que revisarnos como cristianos, porque hemos sido llamados para las buenas obras, y las buenas obras son esas, el ministerio de santidad a nuestro Dios. Pero también la santidad habla de cómo estamos andando como cristianos. ¿Qué tipo de cristiano soy yo? ¿Cómo estoy andando en obediencia a Dios lunes, martes, miércoles, jueves? ¿Dónde está Dios en mi vida? Porque nuestros ministerios son bendecidos al mismo nivel de la obediencia que estamos andando con nuestro Dios. Santidad es apartar, santidad es obedecer. La iglesia no puede alcanzar ninguna meta si sus miembros no están andando en santidad. No hay bendición. Mire, usted puede orar, evangelizar. Nosotros podemos hacer lo que sea. Y si nuestras vidas no están andando en santidad, Dios no va a mandar una sola alma a salvarse aquí. Y al pastor y a la iglesia podemos mostrarnos como queremos, pero a Dios no podemos engañarle. Y nuestras vidas y nuestros ministerios tienen que ser vidas que reflejen su santidad. Hay una relación entre lo fructífero que puede ser un ministerio y la manera en que estamos andando en nuestras vidas. ¿Sabía eso? Y a la medida que nosotros nos comprometemos y nos acercamos más a la santidad de Dios, en esa misma proporción Dios sigue bendiciendo a la iglesia, bendiciendo los ministerios. Una ofrenda santa, hermanos. Pablo quiere y le exhorta a la iglesia. ¿Y por qué santa? Porque las ofrendas santas son las ofrendas que le agradan a Dios.
Y todos aquí somos siervos de Dios. Aquí todo el mundo está colaborando para el reino ¿de quién? De Dios. No es andar en santidad por el pastor, ni por la iglesia ni siquiera. Mira, agradable a quién. ¿Agradable a quién? A Dios. Que es nuestro culto, es nuestra devoción, es nuestra honra. Se trata de Dios, hermanos. La iglesia tenía que entender que este evangelio se trata de Dios. Es Dios nuestro culto racional, es Dios nuestra devoción de nuestra vida. Debe de ser así. Si la iglesia logra entregar, si logramos, hermanos, comprometernos cada uno como un sacrificio a nuestro Dios, cumpliendo con estas tres cosas, nosotros vamos a mirar lo que Dios hace este año en nuestra iglesia. Pero necesitamos entregar nuestras vidas. Necesitamos quitarnos un poco de las cargas para poder apartar las cosas de nuestro Dios, santas, agradables, voluntarias para su gloria. En segundo lugar, el apóstol Pablo le exhorta a la iglesia a no adaptarse a vivir en este siglo. Dice verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No os conforméis a este siglo, a esta época, a este momento de la historia. No se conformen en la etapa que ustedes están viviendo. Estos hermanos tenían que entender que había un trabajo de transformación que realizar. Los judíos tenían que cambiar su manera de pensar. Los gentiles tenían que cambiar su manera de pensar. Si no hay una transformación de la mente de los cristianos, no puede haber el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si ellos no cambiaban, si ellos no lograban transformar su mente, no podrían ellos cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se cumple en nuestras vidas a la medida que nosotros logramos transformar nuestra mente. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía, hermano, que después que somos cristianos hay un trabajo que hacer con nuestra mente? ¿Usted sabía que después que usted es salvo por gracia, por medio de la fe, hay un trabajo mental que hacer? Si no lo sabía, se lo voy a decir hoy. Se lo leo otra vez. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que puedan comprobar, para que puedan disfrutar, para que puedan experimentar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Estás transformando tu mente? Yo sé que esta es la voluntad de Dios. Lo estás diciendo porque estás transformando tu mente. ¿Por qué pensamos nosotros que estamos haciendo la voluntad de Dios? Se requiere de una mente transformada o renovada. La voluntad de Dios, que dice aquí que es agradable y perfecta, es el resultado de una mente moldeada por su palabra. Hágase tu voluntad. No debe de ser una expresión. Debe de ser el anhelo de un creyente que en verdad quiere experimentar el perfecto plan de Dios en su vida. Cuando usted le diga a Dios, Señor, hágase tu voluntad, trate de tener la conciencia de lo que usted está diciendo. Yo quiero experimentar el perfecto plan tuyo en mi vida, Señor. Hágase tu voluntad. Yo quiero experimentar lo que tú quieres para mí como tu hijo. Y no importa el precio, y no importa si es un sacrificio, y no importa lo que tenga que entregar. Yo quiero hacer tu voluntad porque es agradable y es perfecta para mi vida. Por eso el apóstol está diciendo a la iglesia, sacrificio. Sacrificio. Porque con una transformación de la mente de nosotros,
viene la cruz. O Jesús no lo dijo. El que quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Tome su cruz. No hay manera de seguir a Cristo sin sacrificio. No hay manera de alcanzar el objetivo de una iglesia si no hay unidad para nosotros marchar juntos en la misma dirección. Se necesita, hermanos, una mente renovada para obtener una vida transformada. Sin mente renovada, no hay vida transformada. No podemos cambiar lo que no hemos renovado en nuestra mente. Las cosas que usted hace que no le agradan son el resultado de la manera que usted piensa. Y si no cambia su manera de pensar, no va a cambiar su manera de actuar. En tercer lugar, el apóstol exhorta a la iglesia a ser humildes. Dice el verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Interesante. ¿Cuál es el tema aquí? Que los judíos se creían mejores que los gentiles. Ellos sí eran el pueblo de Dios. Ellos sí guardaban la ley. Ellos se sentían orgullosos de la manera en que habían recibido el evangelio, incluso de gracia. Porque ahora tenían la gracia más la ley, y nosotros sí somos el pueblo de Dios, y ustedes no son el pueblo de Dios. Y había un menosprecio por los gentiles. Sentirnos superior, sentirnos mejor que otros. Porque tenemos más conocimiento, dominamos la ley, tenemos... Esta actitud, hermanos, en la iglesia estanca los objetivos de la iglesia. Estanca la unidad de la iglesia. Estanca el avance del evangelio. En una iglesia donde la arrogancia prevalece, en una iglesia donde los que tienen más conocimiento humillan a los que no tienen o se mofan de que son más maduros espiritualmente, no hay manera de que el evangelio pueda crecer. Y el apóstol recomienda dos cosas. En primer lugar, dice, quitarnos la idea de sentirnos ser importantes o superiores. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Aquí venimos, hermanos, a exaltar a uno solo, a Cristo. La idea de esta iglesia es que todo lo que usted haga, es que todo lo que usted conoce, glorifique a Dios. De nada nos sirve tener conocimiento si lo vamos a usar para dividir la iglesia, si lo vamos a usar para maltratar al hermano, si lo vamos a usar para juzgar al hermano. El conocimiento que Dios nos brinda en su palabra, el nivel de nuestra fe y la madurez de nuestra fe es para la edificación de la iglesia. Es para ayudar a los débiles. Ese es el evangelio. Los más fuertes ayudan a los más débiles. Pero la carne muchas veces de nosotros lo que hace es que nos pone como jueces para juzgar a los débiles. O nos pone para golpear a los débiles. En esta iglesia estaba ocurriendo esto y el apóstol Pablo está tratando de que la iglesia comprenda que tenemos que quitarnos la idea de sentirnos importantes o superiores a los demás. Usted no puede tener un alto concepto de usted de que debe de tener. ¿Y qué significa esto? Que todo lo que usted tiene es por gracia. No importa el nivel de madurez, no importa el nivel de conocimiento, nunca vamos a poder decir, yo tengo la madurez y el nivel espiritual, porque yo me he fajado. No, porque todo es la gracia. El evangelio que ellos estaban recibiendo es un evangelio de la gracia. Por lo tanto, el nivel que pueda tener cualquiera en la iglesia no está basado en su esfuerzo. Ni siquiera lo que estudiamos en seminario, ni lo que hemos ido de seminario. Lo que usted está adquiriendo en ese seminario, se lo está dando Dios en su gracia.
El entendimiento que usted está adquiriendo en el seminario es Dios que le está revelando esa verdad para que usted venga aquí a edificar su iglesia. Nadie de nosotros, ninguno de nosotros tiene nada. Pensar con cordura es pensar en la gracia de Dios y en lo que nos ha dado en nuestras vidas. Eso es pensar con cordura, adecuadamente. Reconozca sus límites, pero también sus fortalezas. Eso también es pensar correctamente. También es correcto ser humilde y decir, yo no tengo la capacidad de hacer eso. Porque eso es pensar con cordura. Eso es pensar correctamente. Sino que piense de sí con cordura. ¿Cómo se piensa con cordura? Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Tan malo es tomar la madurez y el conocimiento para golpear al débil, como usted ser débil cree que usted es grande. No, yo puedo predicar. El pastor, yo creo que el pastor me dice el micrófono para que él vea cómo que se hace. Me tiene cansado el pastorcito ese, me tiene cansado esa enseñanza de él. Que me dé el micrófono para yo enseñarle cómo que se predica. Tenemos que tener cuidado. Porque tan malo es de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Y por esto es que el apóstol entonces le habla en esa misma dirección sobre lo que es la iglesia. Porque no podemos ocupar la función que Dios no nos ha puesto. Si usted no tiene el don, no lo haga. Si no tiene el don de enseñanza, no enseñe. Si no tiene el don de servicio, no sirva. Si no tiene el don de discipulado, no discipule. Si no tiene el don de exhortar, no exhorte. Haga lo que Dios le mandó a hacer. Tenemos que tener cuidado porque si estamos subiendo, poniéndonos en posiciones donde Dios no nos está llamando, no vamos a edificar la iglesia. Algunos hermanos quieren cantar en el grupo de alabanza. Pero yo le digo, no, mi hermano, que ese no es el don. ¿Y usted imagina ahí un corito que anda por ahí cantando aquí? Eso no va a edificar la iglesia, aquí va a salir todo chimeando. Y tú viste cómo, ¿pero qué es eso? ¿Qué desorden en esta iglesia? ¿Por qué? No, si Dios no me dio voz, yo no canto. No, pastor, usted no canta. Exactamente, yo no canto. Lo que Dios me dijo fue que enseñara. Porque esa es la iglesia. Mire que dice el verso 4 al 8. Y ese es el cuarto principio para que podamos alcanzar los objetivos. Ocuparnos en nuestra función. Dice, porque de la manera, fíjese eso, mire cómo va la idea del apóstol Pablo. Está diciendo, no tenga más concepto de sí, de que debe de tener, cada quien piense de sí con cordura. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pensar así, hermanos? Porque tenemos que pensar en la iglesia, para que se edifique la iglesia, para que la iglesia pueda crecer. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen ¿qué? La misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Interesante. ¿Por qué yo no puedo ocupar una posición? Porque Dios determinó una función para cada uno de nosotros. El llamado, hermano, no es colectivo, es personal. A cada uno de nosotros Dios nos puso un nombre: evangelista, predicador, diácono, siervo, exhortación, discipulado, discípulo, evangelista. A cada uno, cuando usted fue salvado, Dios le puso una etiqueta de un llamado. Pastor, pero yo no sé porque no ha entrado en intimidad con Dios. Cuando los cristianos no saben cuál es su llamado es porque le hace falta intimidad con Dios. Le hace falta acercarse más a Dios. Si tú no sabes cuál es tu llamado y tu función, yo te invito a subir el nivel de compromiso en tu devocional.
Yo te invito a que te entres a tu habitación, a orar al Señor, a pedirle, Padre, muéstrame a qué tú me llamaste. Pon en mi corazón la pasión y el deseo de mi llamado. Yo quiero ocupar mi lugar en la iglesia, yo quiero hacer mi función en la iglesia, yo quiero edificar tu pueblo, no solamente darte una ofrenda, no solamente hacer algo para ti, yo quiero hacer algo santo, agradable y perfecto que edifique a tu pueblo. Ocuparnos en nuestra función, hermanos, porque no todos tenemos la misma función, pero nadie está sin ejercer una. ¿Ok? Ah, no, el pastor me dijo a mí que yo no soy maestro, yo no voy a hacer nada ahora. Porque yo lo que quería hacer era maestra de escuela dominical. Y el pastor ya me dijo, o la encargada de la escuela dominical me dijo que yo no puedo ser maestra, que yo no tengo ese don. Y yo estoy ahora, no voy a hacer nada en la iglesia. Dele gracias a Dios si su pastor, si su líder de ministerio le dice, mi hermano, mire, yo creo que su don es este, no ese. Dele gracias a Dios. Le está ayudando lo está colocando donde Dios quiere colocarlo. No todos tenemos la misma función, pero nadie está sin ejercer una. Dios a todos nos ha dado una función. A todos, dice ahí. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos tenemos una responsabilidad hacia los demás, dice Pablo. Miembros uno de los otros. ¿Qué significa eso? Eso es doble vía. Yo te sirvo, tú me sirves. Yo te amo, tú me amas. Ese es el cuerpo. El cuerpo trabaja en coordinación. Y todos necesitamos en un momento ayudar y todos necesitamos en un momento ser ayudados. Esa es la iglesia. Si usted no lo sabía, así funciona la iglesia. La iglesia funciona que en el momento de tu dificultad, tú tienes quien te ayude. Pero después que a ti te ayuden, no te olvides de los demás. Recuerda que hay otros que tú puedes ayudar. Porque por eso Dios nos hizo uno, para complementarnos. Y mis fortalezas son para ti, pero también mis debilidades. Para que me ayudes a crecer, para que crezcamos juntos. La iglesia puede alcanzar sus objetivos de compromiso, puede alcanzar sus objetivos de discipulado, pero tenemos que abrazar estos principios. Tenemos que hacer sacrificio de nuestras vidas. Tenemos que renovar nuestras mentes para quitarnos el tema del afán de este siglo. No adaptarnos a la rutina, no adaptarnos al sistema del mundo. Tenemos que tener una cultura en nuestra mente diferente, ser humildes. Y tenemos que ocuparnos todo de lo que nos toca. Si vamos a pintar la iglesia y usted sabe pintar, venga a pintar ese día. Le toca. Si usted sabe de jardinería y van a podar, venga. Y ponga su don a disposición de su iglesia. Por último, hermanos, la iglesia en Roma tenía un gran desafío y era amarse. Amarnos de forma sincera y pura. Dice el apóstol Pablo. Ante este conflicto de estos dos grupos, ellos tenían un desafío enorme. Amarse. Y dice el verso 9 al 13, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Qué es un amor
sincero y puro. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se evidencia? ¿Cómo yo experimento el amor puro y sincero? ¿Y por qué Pablo enfatiza esto? El amor sea sin fingimiento. Alguien decía que no puede concebir el amor dañando a otros. Decíamos en la célula el miércoles. Yo no concibo como alguien dice que ama haciendo daño. El hombre que mató a la esposa por amor, que mató a sus hijos por amor. ¿Cómo es eso? Eso es amor. No el amor verdadero, no el amor no fingido. El amor puro, el amor bueno tiene características. Y Pablo menciona aquí 5 cosas de este amor. Número 1, dice, cuando tú amas, anda en obediencia. Mira qué interesante. Cuando yo como cristiano, como parte de mi iglesia, yo ando en obediencia, yo amo a mi iglesia. Porque ¿qué es lo que daña la iglesia? ¿Qué destruye la iglesia? No es el pecado. Una manera de yo amar mi iglesia es andar en obediencia. Es lo primero que Pablo dice. El amor se hace sin fingimiento. ¿Qué le dice? Aborrecer lo malo, seguir. Una manera de amar. ¿Cómo yo le amo a ustedes? ¿En pecado? No, yo le amo en obediencia. A la medida que obedezco, amo la iglesia, amo mi cuerpo, cuido mi cuerpo. No está enfermo el cuerpo. Pero todos nosotros, cada miembro tiene la responsabilidad por eso de andar en lo bueno. Si usted no lo sabía, la manera en que usted anda está afectando el crecimiento de la iglesia. Afecta el ambiente de la iglesia. Afecta la unidad de la iglesia, la comunión de la iglesia. No es lo mismo cuando yo como cristiano en mi vida estoy andando en el Espíritu, en obediencia, y se presenta un conflicto en la iglesia. ¿Cómo yo voy a actuar si estoy andando en el Espíritu? En el Espíritu voy a andar bíblicamente, voy a responder bíblicamente. Bíblicamente. No importa que me ofendan, no importa lo que sea. Cuando yo ando en el Espíritu, yo voy a responder espiritualmente. Pero si yo ando en la carne durante la semana y pasa una situación en la iglesia, ¿cómo yo voy a responder? En la carne, en pecado. Voy a amar, voy a extender misericordia cuando ando en la carne. No. Voy a extender gracia cuando ando en la carne. No. Voy a amar cuando estoy andando en la carne. No. Necesito andar en lo bueno, porque andando en lo bueno es como voy a amar a mi iglesia. Por eso aborrezco lo que no es de Dios y trato de andar en obediencia hacia lo bueno. Esto es amar a los hermanos. Porque nuestra desobediencia daña el cuerpo y lo enferma. Por eso el miembro debe tener su función, porque si no va a atrofiar el cuerpo. Fíjese que dice que tiene que andar en lo bueno. Activo. Si usted ha tomado la clase de membresía de nuestra iglesia, usted sabe que es un miembro para nosotros. Alguien que está ejerciendo una función. Eso es un miembro. Mire, el miembro dice una función, dice Pablo aquí. Cada uno tiene una función. Los cristianos no venimos a la iglesia para que nos prediquen, venimos a servir a otros, a tener una función para que el reino de Dios permanezca en la tierra. Tenemos que ser miembros. Cuando usted no se está ejercitando, usted va a morir en el cuerpo y va a dañar el cuerpo. Hace una semana llevamos a ti y a Telma al médico porque está teniendo problemas para caminar. Y cuando fuimos al médico, la doctora dijo, tienes que caminar, tienes que mover las piernas. Está pasando mucho tiempo acostada y tus músculos se están atrofiando. Y por eso cuando te paras no tienes fuerza en las piernas. ¿Por qué? Porque si usted tiene una parte de su cuerpo que no la mueve, el músculo, el tendón, todo comienza a atrofiarse.
Pero no solamente se va a dañar tu brazo, tu pierna, todo tu cuerpo se afecta. Ella no podía estar de pie de ninguna manera porque todo su cuerpo se afectó por causa de una pierna. Es lo mismo aquí, hermanos. Desechamos lo malo, pero seguimos lo bueno. Tenemos que ejercer una función. O nos vamos a atrofiar en nuestra fe, nos vamos a estancar, nos vamos a morir en el cuerpo, conectado al cuerpo muerto. No puede ser. No es suficiente con estar en una iglesia. Tenemos que ejercitar nuestros músculos espirituales. Número 2, amar fraternalmente. El amor debe ser expresado entre nosotros. Debe ser una muestra, una evidencia. Me encantó cuando iniciamos el culto esta mañana. ¿Cuánta muestra de amor y afecto hubo? No sé si usted lo sintió, pero como que se puso un clima así como de amor puro. Puro San Valentín, así todo febrero. Eso es bueno. Y debe de pasar en la iglesia. Esa expresión, ese amor fraternal entre nosotros tiene que ser evidente. Si nos amamos, demostrémoslo. No, yo te amo. Y te doy un abrazo en diciembre. Feliz año nuevo. No. Si me ama, abrázame y dame un beso. Yo me pongo ahí por eso. Algunos se me van por aquí, pero no se preocupen. Esa es la iglesia, hermano. Tenemos que amarnos y expresarnos ese afecto en Cristo que tenemos. Ese ambiente es bueno, es saludable para la iglesia. El amor puro y sincero también le da honor y distinción a sus hermanos. Dice el verso 10. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. O sea, el amor puro también le da siempre, tiene siempre presente a sus hermanos. La honra primero a nuestros hermanos. Bendiga a su hermano. Si usted sabe que necesitan un pintor, un herrero, aquí tenemos a Daniel que es herrero. Bueno, pues, hermano, mira, hay un trabajo aquí, una honra. Primero yo pienso en mis hermanos. Porque ese es el amor. Yo puedo bendecirte, yo puedo ayudarte en tu negocio, yo puedo bendecirte. Eso está bien también. Tenemos que honrar a nuestros hermanos en el ministerio también, darle la oportunidad a otros para que ejerciten su fe en la iglesia. Un amor sincero y puro también es diligente, no perezoso en las necesidades. Eso es amor, dice el verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué significa esto? Nosotros no podemos ser pasivos ante la necesidad de otros hermanos. No podemos ser pasivos ante la necesidad de la iglesia. Tenemos que ser fervientes, tenemos que ser activos, tenemos que entregarnos a la causa que nos necesiten. Ser diligentes. Pastor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dígame. Vamos a reparar la entrada de la iglesia. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuánto que se lleva eso? Vamos a hacerlo. Diligentes. Diligentes en las cosas que tenemos que poner las manos. No perezosos. Realmente no podemos o no queremos salir de nuestra zona de confort. Por eso el nivel de compromiso tiene que subir para cumplir los objetivos en la iglesia. Esto es un sacrificio de estos hermanos para poder alcanzar la unidad de la iglesia. Tenían que amarse, darse honra. Pero lo interesante que Pablo señala aquí, estamos sirviendo al Señor. Él dice, en lo que requiere diligente, no perezoso entre nosotros. Pero el servicio no es ni siquiera para tu hermano, mira, es para el Señor. Lo haces por amor a Dios, lo haces por amor a tu Salvador. Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Todo lo que hacemos es para el Señor. Y el verso 12 dice, una muestra también de amor es permanecer juntos en las tribulaciones, con gozo y esperanza del Señor, dice el verso 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Otra muestra de amor.
El amor no fingido es un amor que permanece junto en la tribulación con gozo y esperanza en el Señor. Eso es amor. Eso es amar a alguien. Que en medio del padecimiento y sufrimiento usted está ahí presente. Permanece en la tribulación con la persona, animándole y dándole esperanza. Verso 13. Amar de manera sincera y pura es compartir nuestras necesidades. Compartiendo para las necesidades de los santos. Eso es amor sincero y puro. Compartir nuestras necesidades. A veces no queremos que nos ayuden. Estamos dispuestos a ayudar, pero no a que nos ayuden. Esa no es la iglesia. La iglesia comparte sus necesidades. Todos nosotros tenemos que tener la humildad. Por eso habló antes de ser humildes, para que tengamos la capacidad de buscar la ayuda cuando la necesitamos. Compartiendo las necesidades juntos como hermanos. Y por último, practicando la hospitalidad. Sí, hermano, invitar a comer a un hermano a su casa. Eso es todo, es sencillo. Tener su casa disponible incluso por si tenemos visitantes, de misioneros, lo que sea, para que duerman en su casa. Eso es hospitalidad. La hospitalidad es parte del amor no fingido. Practicando, dice, oye, mire cómo dice aquí. Practicando. ¿Qué significa práctica? ¿Quiénes hacen ejercicio aquí? Usted va hoy y después va en 3 meses. Eso no es práctica. Eso es constante, ¿verdad? Es una cultura de los hermanos. La hospitalidad es bíblica. Compartimos, comemos juntos, nos bebemos un café, nos gusta esto. Esto une la iglesia, fortalece la iglesia y permite entonces que trabajemos más fácil para alcanzar nuestros objetivos. ¿Ok? Quiero terminar recordando la historia de los exámenes. Este año Dios no va a probar nuestra inteligencia. Él probará qué tan determinados estamos de apuntar a lo alto para estar lo más cerca de nuestros objetivos. La pregunta, hermano, es, ¿dónde vas a apuntar? ¿Qué examen vas a tomar? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por tantas verdades que penetran nuestra alma y cortan, Señor, nuestra carne. Confrontarnos con tu verdad es maravilloso y produce en nosotros, oh Señor, el querer. Pero es necesario que tú guardes este mensaje en nuestros corazones y que nos permita recordar que tu corazón está con tu iglesia y que tu anhelo es mirar a nosotros unidos, trabajando juntos para alcanzar nuestros objetivos. Pero hoy nos damos cuenta que hay un desafío, hay desafíos que tenemos que vencer, que hay cosas que tenemos que modificar en la manera de pensar, hay cosas que tenemos que cambiar, conceptos en nuestra mente que tienen que ser transformados, Señor, por ti. Hoy reconocemos, Padre amado, que necesitamos entregar nuestra vida a ti como un sacrificio vivo. Un sacrificio agradable, perfecto, santo. Ayúdanos. Por tu gracia, por tu misericordia, permítenos entender la importancia de darte algo a ti de manera que sea agradable y perfecta, oh Señor. Permítenos, Padre, no adaptarnos a este mundo, a los afanes, a este siglo. Permítenos no llenar nuestras agendas al punto que no tengamos tiempo para ti. Permítenos ser sabios, equilibrados con las cosas que asumimos en la vida para no afectar tu reino, Señor. Permítenos ser humildes para no creernos superiores a nadie, pero también para reconocer el nivel de nuestra fe. Perdona nuestro orgullo, nuestra arrogancia y ayúdanos, Señor,
a pensar con cordura, como dice tu palabra. Permítenos, Señor, ocuparnos del llamado que nos diste y amarnos, Señor, de manera sincera y pura. Permítenos poner en prácticas, oh Señor, esta tu palabra. Amarnos de manera fraternal, amarnos de manera sincera, diligentes, no perezosos, a estar juntos y cerca, Señor, para la gloria tuya. Que tu ayuda, que tu gracia, que tu misericordia sea sobre esta tu iglesia y que podamos mirar, oh Señor, lo que tú puedes hacer si te creemos a ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.